¿Cómo estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que nos estén viendo, estamos en una emisión más de su programa Tiempo de Mujeres, un espacio para las mujeres de nuestro entorno, mujeres que han salido adelante, que han vencido obstáculos, que han trabajado muchísimo, que se han preparado, que han roto el techo de cristal, que han hecho la diferencia y que muchas veces las vemos en los medios de comunicación, dando conferencias de prensa, en las fotografías de los medios, pero pues muchas veces no conocemos pues quiénes son en sus propias palabras. Entonces este programa es para rescatar no solamente su trayectoria personal, la académica, la artística, la política, de todo tipo, sino también pues, qué es lo que llevamos dentro las mujeres en el ámbito personal, familiar y los proyectos a futuro. El caso de nuestra invitada de hoy, como les dije la semana pasada, íbamos a tener una invitada muy especial. Ella es la regidora en el Ayuntamiento de Mérida, regidora por segunda ocasión además, por si hubiera sido poco, es Ana Gaby. Ana Gaby, bienvenida a tu programa. Ana Gaby Aguilar Ruiz, ella es una mujer muy echada para adelante. La he visto participar en estas reuniones defendiendo los derechos ciudadanos, y miren que es de las bravas, es de las bravas que cuando hay una convicción por el bien de la ciudadanía, a favor o en contra, incluso en contra a veces, como muchas mujeres, en contra de las decisiones de sus correligionarios, militantes de su mismo partido, pues ella discute las posiciones que cree consideradas, que se consideran adecuadas para la sociedad. Gracias. Mi querida Ana Gaby, amiga, bienvenida a tu programa Tiempo de Mujeres. Doctora, es un honor para mí estar aquí contigo en tu programa, con tu público y con el público de Mérida, del estado y del país. Me siento muy contenta de estar, muy agradecida de estar aquí hoy. Y sí, regidora por segunda ocasión, pero regidora de oposición, la primera regidora de oposición electa de manera consecutiva. Y si se cambia la ley en materia de reelecciones, creo que voy a ser la única. Ándale. Sí, sí. No sabemos si se va a cambiar. Muchas gracias por la oportunidad. No, al contrario. Ana Gaby, bueno, tú y yo nos conocemos ya hace varios años, hemos participado en varios espacios de estos llamados de participación ciudadana, donde ustedes como políticas y uno como ciudadano hemos caminado pues a favor de varias acciones e iniciativas para el bien de la sociedad, sobre todo aquí en la ciudad de Mérida. Pero Ana Gaby, cuéntanos quién es Ana Gaby. Es lo primero que les preguntamos a nuestras invitadas. ¿Quién es Ana Gaby en tus propias palabras? Cuéntanos de esa Ana Gaby a la que no conocemos, la que era desde chiquilla, en qué familia creció, quiénes fueron tus referentes, los recuerdos de los abuelos. Cuéntanos algo de esa etapa. Pues me va a entrar ahora sí que la nostalgia, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es que estamos parados sobre hombros de gigantes. Y estamos parados sobre hombros de gigantes, referentes políticos, sociales, pero también sobre hombros de gigantes que representan nuestra familia. Porque gracias a ellos, gracias a nuestras abuelas, a nuestros abuelos, en mi caso a mi padre y a mi madre, pues estoy aquí hoy. ¿Quién es Ana Gaby? Pues puedo decir que soy una mujer, madre, esposa, hija, académica, política. Estoy en la sociedad civil, o sea, ahora que decías sociedad civil, también estuve en la sociedad civil antes de entrar a la política. Fui presidenta de la Asociación de Mujeres Profesionales de Derecho de Yucatán, sí, ALAMPRODEI, y ahí formé parte del Consejo de Colaboración de las Mujeres. Y bueno, soy académica, soy maestra de la Universidad Modelo desde el 2006, pero desde el 1995 soy académica, fui maestra del Centro de Estudios Superiores Justo Sierra O'Reilly, CTM. Entonces, soy cocinera, soy amante de los animales, me gustan las flores. ¿Qué niña fue? Me acuerdo mucho que fui una niña muy intrépida. Tenía yo mi club de amigos, que yo nací en Chetumal, cuando todavía era territorio federal. Sí, cómo no. En 1974 se convierte en Estado libre y soberano. Yo en 1974 tenía 8 años de edad y recuerdo muy bien todos los festejos y todos los movimientos que se fueron dando
para la creación del Estado libre y soberano. Mis abuelos fueron fundadores de lo que fue el entonces territorio de Quintana Roo. Puedo reflexionar que ese territorio se formó de muchos yucatecos intrépidos y valerosos que se fueron ahí a los confines de las zonas pantanosas o las zonas con tanta agua, con el paludismo y con tanta enfermedad para fundar lo que hoy es el estado de Quintana Roo. Y bueno, fueron luchadores, forman parte de la historia de Quintana Roo, del Comité Pro Territorio de Quintana Roo. Mis abuelos pues fueron de esta parte de la sociedad civil constitucionalista también. Mi familia paterna y materna vive en Quintana Roo, pero a los 16 años que tuve las ganas de seguir estudiando, tuve que venir a Mérida. En Chetumal, en Quintana Roo, no había universidad todavía, estamos hablando de 1983. Si yo quería estudiar la carrera de abogada, tenía yo que venir a la ciudad de Mérida, y en ese entonces pues estudié los 2 primeros años de preparatoria en Chetumal, y el tercer año vine a estudiar a Mérida para que cuando presentara examen en la UADY no vieran mi certificado que venía de Chetumal. De Chetumal. Y pasé. Y desde entonces. Sí, pasé. Ahí en esa ocasión fui secretaria de becas en primer año y segundo año de la universidad. Fui secretaria de becas en esa sociedad de alumnos en 1984, que ya entré a la universidad. En 1986 fui la primera embajadora de la Facultad de Derecho. En ese entonces, en 1986, estamos hablando de que era la manera de dar voz, y me acuerdo que di un discurso precisamente sobre los derechos de las juventudes, los derechos de las mujeres, y yo creo que gané por el discurso, no tanto por la belleza, que no era traje de baño, era traje casual, traje regional y de gala. Y el discurso, hace unos días todavía lo volví a leer y me sigue apasionando, que los jóvenes no son el futuro, los jóvenes son el presente. Son el presente. Lo dije en 1986, y el derecho a la igualdad de las mujeres y el derecho a la igualdad de los pueblos del pueblo maya, ¿no? Entonces, creo que eso fue lo que me llevó. Ya en esa edad, en la infancia, me acuerdo que no teníamos televisión en Chetumal, no llegaba el canal cultural, y lo que veíamos era pues era ópera, y eran danza, y era ballet, y era las artes clásicas, ¿no? Y cuando veníamos a Mérida, porque tenían mis papás aquí compadres en Mérida, me acuerdo que me encantaba sentarme a ver cosas que ahí yo no tenía, Bullwinkle y caricaturas y cosas que ahí yo no veía, ¿no? Pero recuerdo que cuando a Chetumal entró la modernidad, se acabó mi infancia, porque yo caminaba y corría entre los montículos de tierra, cazaba turiches, jugábamos quimbomba, lo mismo que se juega aquí, pero con mi club de amigos. Y entonces venían los de las calles, los de las otras calles que formaban grupos, y se armaban ahí las batallas. En la calle las batallas, pero digamos que tuviste... Yo era la defensora de mi grupo y de mi equipo, y venían corriendo a veces a la casa y me decían, Gaby, vinieron los diablitos, y ya salía yo y juntaba a mi banda y les decía, no vengan aquí, o sea, ya sabes, ¿no? Como una niña de 8 o de 10 años ahí defendiendo a las niñas y a los niños de mi cuadra, de la calle. Incluso se llama Cuatro Ciénegas todavía la calle donde yo crecí. Y si eran 4 ciénegas, eran 4 charcos. Definitivamente las 4 ciénegas se van a acordar de ti. Les enviamos un saludo, por supuesto, a quienes nos escuchen de por allá. Y como podemos ver, Ana Gaby, qué anécdota tan interesante, viene de una familia, pues fíjense, cómo las familias son finalmente una influencia para
para nuestro despertar, en este caso el despertar cívico, el despertar político, el de la participación. Una mujer que decide estratégicamente como proyecto de vida estudiar, pues tener estudios superiores, y para ello había que salir del lugar de origen. Esto se dice muy sencillo ahorita que lo platica Gaby, pero imagínense en aquella época, estamos hablando de una época en la que todavía las tradiciones eran más cerradas, que salga la hija de familia a decir, pues me quiero ir de ciudad, quiero que me apoyen papá y mamá para irme a otra ciudad, y a los padres pues en ese momento se les para el pelo, pero terminan apoyando, no todo el mundo tuvo esa suerte, apoyando a que la hija venga a estudiar a la ciudad de Mérida. Así es. Así iniciamos pues toda una trayectoria con Ana Gaby Aguilar Ruiz, ella actualmente muy metida en la política, una mujer de gran convicción y trayectoria, pero vamos a seguir platicando en un momento. Gaby, aguántanos un segundo, vamos a volver en un momento aquí en Tiempo de Mujeres. Quédese con nosotras. Ya de vuelta aquí en su programa Tiempo de Mujeres con nuestra invitada especial Ana Gaby, la regidora de aquí, la ciudad de Mérida, regidora de oposición, regidora por segunda ocasión, que nos estabas contando, Ana Gaby, ahorita que pues decides seguir tus estudios superiores, primero a través de la preparatoria, un añito antes para que no se viera que venías más de provincia, de otro lugar, para poder entrar a la preparatoria y seguir la carrera de Derecho. Gaby, como comentábamos hace un momento, no era fácil en aquel tiempo decirle a tu papá y a tu mamá, me quiero ir de la ciudad, porque pues obviamente pues, la ciudad de Mérida pues era más cosmopolita en aquella época, y los riesgos para una chica, supongo, viniste sola, viniste en familia, no. ¿Tu papá qué dijo? ¿Tu mamá qué dijo? Cuando señalé hace un momento que estamos parados sobre hombros de gigantes, me refería también a mis padres. Mi padre nunca dudó en apoyarnos. Mi hermana vino un año antes y se quedó en una casa de familia ahí por Santiago, pagando un departamento, y ya cuando vine, mi papá nos rentó una casa en Miraflores, en el fraccionamiento Jardines de Miraflores, sí, con muchas prevenciones o con muchas amenazas. Yo a las 10 de la noche les quiero en la casa, no quiero que tengan novio, o sea, muchas previsiones, ¿cierto? Pero estábamos solas, mi hermana y yo. Nunca dudó en hacernos, impulsarnos para que estudiáramos una carrera universitaria. Y tengo que decir que vengo de una familia, mi papá fue un hombre de la época, veían en ese entonces películas de Pedro Infante y de Jorge Negrete totalmente machistas, y la sociedad era una sociedad machista. Y yo creo que eso, mi papá era machista, creo que eso fue el cambio de mi padre cuando Dios le dio la oportunidad de tener 5 hijas, 4 primero, 2 varones, somos 7 hijos nosotros, 5 mujeres, 2 varones y una niña, más 5 mujeres. Pero Dios le dio la oportunidad de que éramos 4 mujeres, entonces no quería él que las mujeres, que sus hijas sufrieran lo que él veía que las mujeres sufrían cuando le tocaba a algún marido maleta, ¿no? Entonces él nos decía, ustedes van a estudiar una carrera y el día que tengan un problema tienen su título para defenderse. Varias de sus frases, me acuerdo que me decía, tú vas a estudiar para licenciada, para que en la calle cuando camines digan, mira, ahí va la licenciada, y no te tengan que decir señorita o señora. No tiene nada que ver si eres señorita o eres señora, sino que eres licenciada. O sea, él quería que fuéramos licenciada, porque licenciada no tenía que ver ninguna parte íntima, ¿no? O alguna cuestión personal, sino ahí va la licenciada. Y dentro de su historia de vida, impulsó, o sea, lo que él había vivido, impulsó a sus hijas y a todos sus hijos, porque los 7 afortunadamente tenemos una carrera universitaria, pero sobre todo a sus hijas, para que no nos dejáramos. Decía otra de sus frases, que mientras más te agaches, más te ven los calzones, decía. Entonces, pues sí. No, tienes que estudiar, tienes que demostrar, tienes que ser capaz y tienes que hacerlo lo mejor. Llegamos a una casa en Miraflores y él venía esporádicamente, pero eso sí, religiosamente a las 10 de la noche nos llamaba a la casa para ver si ya estábamos ahí. Claro. Y a veces a las 2 o 3 de la mañana nos volvía a hablar para ver si todavía seguíamos ahí. Sin embargo, te quiero decir que venir a Mérida fue, sí, un descubrimiento. Conocimos familias tan generosas,
de trato, tan amables. Cuando, eso sí, me topé con otras maneras de relacionarme, porque bueno, Chetumal, como dije antes, todo Quintana Roo fue un lugar inhóspito que llegó con muchas culturas, ¿no? Entonces, aquí en Mérida, cuando yo llegaba a una casa me decían, ¿Aguilar? ¿Aguilar de dónde? ¿De dónde? ¿De qué familia vienes? Y yo ahí, ¿no? Explicando. Afortunadamente mi familia pues es una familia muy conocida en Chetumal, y caía yo y entraba yo a la casa y me recibían con bien. Pero también porque muchas de esas familias que me recibían con bien tenían familiares viviendo en Chetumal. O sea, Chetumal y Mérida han sido hermanos. Mis padres y mi familia siempre tuvieron mucho agradecimiento a la comunidad meridana, porque cuando el ciclón Janet, sí, recuerda a mi mamá que se destruyó Chetumal, y a nosotros nos fomentó ese agradecimiento, porque decía, ella tenía 14 años y decía que llegaban las panzonas, llegaban unos aviones panzones de víveres y de cosas que nos mandaban los meridanos para que nosotros pudiéramos comer, para que nosotros pudiéramos arroparnos, para que nosotros pudiéramos reconstruir. Entonces, ese agradecimiento de Yucatán y ese respeto que teníamos nosotros hacia la sociedad, pues yo creo que también se manifestaba, ¿no? Cuando nos relacionamos con esta maravillosa sociedad yucateca que a nosotros nos recibió. Y bueno, yo ya soy meridano, o sea, a mí pues pregúntame cualquier comida, pregúntame cualquier comida, cualquier lugar, cualquier comisaría, ¿no? O conozco los 106 municipios, conozco todas las comidas yucatecas, entonces yo ya estoy, y me casé con un yucateco, le digo yo, con una laja yucateca, pero no una laja, una laja. Una laja completa. Estas son las familias de gran tradición, ¿no? Donde está comprobando que desde el tatarabuelo, ¿no? Sí. Es de origen meridano, bueno, yucateco. Mi abuelo, ¿no? Materno, ajá, cuando va a vivir a Chetumal, vende un terreno grande, 36 hectáreas, al abuelo, o sea, mi bisabuelo materno, ajá, el papá de mi abuela, que es de Motul, fue de Motul, mi abuela fue de Motul, le vende un terreno de 36 hectáreas y un poco más al que fue abuelo de mi esposo. No, y pues, le toca en herencia, le toca en herencia. Entonces, cuando yo me caso con mi esposo, me dice, fíjate que hay una propiedad que no hemos regularizado, y voy y regularizo, le digo, oye, este es mi abuelo, y reviso los registros y le digo a mi esposo, esto se pone a mi nombre. ¿Cómo crees? Vine por mis terrenos. Vino a reclamar las tierras, pero... Vino a reclamar mis terrenos. Dense cuenta cómo, ahora que hablamos, que se habla tanto de la migración, Ana Gaby, con este boom inmobiliario de ciudad segura que tenemos en Yucatán, donde llega mucha gente, y pues a veces ya no queremos que llegue más gente cuando muchos somos migrantes, sí, ¿no? Yo tengo 40 años aquí, yo me siento absolutamente, mi identidad es absolutamente yucateca. Ya cuando voy al centro del país como que pues sí se te antojan las garnachas, pero yo digo, ay no, prefiero mi cochinita pibil. Sí. Por favor, dame mi cebollita morada. Mi cebollita morada con harto chile y mi naranja agria. Pero es verdad. Gaby, ¿cómo te inicias? Entonces, bueno, te conviertes en abogada, tuviste varias participaciones ciudadanas, yo te recuerdo, pues nos recordamos de aquella época, sí. Pero ¿cómo te inicias en un partido, en la política? ¿Cuál fue tu idea de participar ahí? Bueno, yo vine a estudiar a Mérida porque quería ser gobernadora de Quintana Roo. Ah. De verdad, yo vine a estudiar porque dije, yo voy a regresar y voy a ser gobernadora. Realmente era yo una niña, no sabía lo que esto representaba, lo que esta aseveración representaba. ¿Estás a tiempo? No, pero bueno, ya vienen otras juventudes y ya otras energías, ¿no? Entonces, a mí me gustaba mucho la política. Recuerdo estar al lado de Pedro Joaquín Codwell cuando yo era un adolescente y él fue gobernador en Quintana Roo, e impulsábamos, mi familia impulsaba para que se hicieran en las calles, ¿no? Y yo me acuerdo haber estado junto a Pedro Joaquín cuando pusieron la luz en mi calle. Yo no tenía luz en mi calle, yo no tenía calle ni siquiera, ¿no? Entonces, esa lucha social que bien dices que viene de familia. Mi familia no era una familia dedicada a la política, era hablando de mi familia, de mi padre, ¿no? O de mi madre también, que estaba en Chetumal, era el comercio. Pero esa lucha para que todos tuvieran las mismas posibilidades que pudiéramos tener nosotros en la casa de mi padre,
cuando había un programa de televisión venía toda la calle a ver y era como claro. que cine, ¿no? Y entonces mi Claro. papá cuando llegaba veía que se habían acabado todas las naranjas y todos los plátanos y le decía a mi papá, ¿para qué lo compras, papá? ¿No? Entonces, si lo tienes aquí y bueno, era esa comunicación con la sociedad y ese... Yo tengo un poco y vamos a repartir lo que tenemos, ¿no? Vamos a apoyar y vamos a ir a luchar y vamos a ir a exigir, porque muchas veces las autoridades le hacen mucho caso al que aporta o al que es comerciante o al que tiene más posibilidades. Entonces, el ir a tocar la puerta con la fuerza de mi familia que hacía mi papá, lo que hacía mi papá o lo que hacía mi familia Ruiz o la familia Aguilar, pues ampliabas y hacías carreteras o hacías calles, ¿no? Entonces, yo quería poder hacer ese bien y que la mayor parte de la gente pudiera tener calles iluminadas, calles y que estén iluminadas. Y entonces yo vine a estudiar Derecho para poder regresar a mi tierra. Pero me casé con un hombre que le gusta la política. O sea, yo empecé a trabajar en el Poder Legislativo del Estado en 1980. Yo me gradué en el 89, en el 88 fui asesora jurídica del Congreso del Estado. Trabajé en el Poder Judicial también, en la Sala Civil, y trabajé a nivel federal en la CORED y en la CORED y en Solidaridad, en el Instituto de Solidaridad. Pronasol se llamaba, Pronasol, ¿no? Sí, y en CORED entregamos escrituras. Era la época del presidente Salinas que se hizo una regulación. Se empezaron a hacer las regulaciones masivas, ¿no? De ejidos que se trasladaban ya a propiedad privada. Y en CORED me tocaba entregar, pues llegaba el presidente a hacer 2,000, 3,000 escrituras, ¿no? En solidaridad, por ejemplo, en el Porvenir o en diferentes calles, en diferentes colonias. Aquí en Mérida yo ahí trabajaba y ahí tuve la dicha, lo puedo decir bien, la fortuna de encontrarme con un hombre que empecé a admirar desde que lo conocí. Desde el día que lo conocí, desde el día 1 lo admiré y lo sigo admirando hoy, que es mi esposo. Y bueno, ahí empecé con los problemas políticos porque me corrieron de mi trabajo porque mi esposo formaba parte de otra... de otra línea política en ese entonces. Estamos hablando de Manzanilla y mi esposo venía con el grupo de Doña Dulce. Entonces a nivel federal estaban y me corren de mi trabajo y me voy de mi trabajo. No le dije, no me vas a correr, yo me voy porque mi contrato todavía continúa, me vas a tener que seguir pagando y no te preocupes. Y yo trabajando siempre con mucha honestidad, o sea, ¿qué información crees tú que yo puedo dar? O sea, ¿qué información manejo? Y ahí fueron los primeros obstáculos, ¿no? Pero bueno, fue cuando empecé a trabajar a nivel federal y me casé. Seguí trabajando y cuando empecé a ser madre, hice un lapso de mi historia de vida, que me dediqué a ser madre durante 7 años. Tuve a mis hijos en 4 años y medio y tuviste esa oportunidad. Esa fue otra de mis grandes oportunidades de vida, que pude tener a mis hijos, criarlos hasta que pudieran hablar y decirme qué les dolía. Y luego empecé a trabajar como académica. Empecé a trabajar como académica en 1995 en la CTM. Fui coordinadora académica de la CTM e impartí clases ahí de Derecho Civil en la CTM. Un gran semillero de abogados en la CTM, hoy los veo muy destacados. Destacadísimos. Esa es otra de mis fortunas, que tengo en mi haber y en mi conocimiento generaciones de abogados y abogadas a las que les he dado clases y que sigo siendo la maestra Gaby, ¿no? La maestra Ana Gaby, y me llena de orgullo. Yo ahora como regidora, en cada una de mis decisiones, sí señalo que yo me debo a 2 grupos de personas. Me debo a mis hijos y me debo a mis alumnos, a mi alumnado, ¿no? Por supuesto que a la sociedad, pero cuando yo hago algún acto o hago algún posicionamiento o defiendo algo, sí quiero que quede en la conciencia de mis alumnos o de mis hijos, mis alumnas, de que su maestra Ana Gaby está siendo honesta, de que su maestra Ana Gaby está siendo congruente y que su maestra Ana Gaby pues está trabajando bien, ¿no? Entonces, es como que mi faro, como mi motivación diaria, ¿no? Entonces,
Para 2009 cambiamos, me hacen directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Modelo, y viene el cambio, fui coordinadora primero, y viene el cambio en la reforma penal. Sí, cómo no. Y mis alumnos empiezan, nosotros cambiamos nuestro plan de estudios, fuimos la primera universidad en cambiar en Yucatán, y mis alumnos tuvimos la fortuna de tener unos maestros cubanos que tenían ellos la formación en adversarial, en el proceso adversarial, acusatorio adversarial, y ellos nos capacitaron a nuestros alumnos. Entonces mis alumnos empezaron a ganar competencias a nivel nacional y a nivel estatal en juicios orales. Eran los tiempos de Rolando Zapata. Sí. Rolando empezó a ser gobernador en 2012 más o menos. Y en 2014 recibo una llamada en la final del concurso en Poder Judicial. Me dicen, ¿el gobernador quiere hablar con usted? Ah, bueno, pues y voy a hablar con el gobernador, y me dice el gobernador, brevemente, te lo estoy resumiendo, de que quería que yo fuera la defensora general del Estado. Mira. Porque iba a empezar el proceso acusatorio adversarial, sí, en Mérida, y había que capacitar a los defensores en materia penal, ¿no? Con el procedimiento penal acusatorio. Y yo estaba muy contenta como directora, pero el reto que se me representaba ser defensora general fue mayúsculo y muy motivante, ¿no? Que 2 años después de que iniciara Rolando sus actividades, me llamara, me fui a trabajar a su gobierno, y fue cuando me inscribí por primera vez a un partido político. Hasta entonces me inscribí en un partido político, porque en 2006 fui candidata a la Diputación Federal del Distrito 3 por el PRD. Eran los tiempos de Andrés Manuel López Obrador, y él me habla para invitarme como parte de la sociedad civil. O sea, me dice, pues me invita a ser candidata. El Distrito 3 son 300 distritos federales, y el último lugar, con 2.500 votos a nivel nacional, era el Distrito 3. Mi vida. Entonces le dije, pero está perdido, no importa. Me dijo, pero yo necesito que des una votación importante para que podamos nosotros. Y sí, de 2.500 subió en esa ocasión a 17,000 votos, ¿no? No lo doy solamente a Ana Gabriela Aguilar Ruiz, hice un buen trabajo definitivamente, pero no era Gabriela, era la figura de quien en ese entonces era candidato, ¿no? Cuando él inicia un partido político nuevo, yo ahí ya no me inscribo. O sea, yo le dije que no me inscribiría porque no estaba de acuerdo con al diablo las instituciones, ¿no? Claro. Entonces, seguí trabajando en la academia. De hecho, Andrés Manuel va a la Universidad Modelo a dar su primera conferencia, aquí en Yucatán. Sigo en la academia, me invita Rolando, soy defensora general, soy después subsecretaria de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos, y su secretaria ejecutiva para la implementación de la reforma penal en el Estado. Entonces, siendo yo secretaria ejecutiva, me habla el entonces candidato a alcalde, que en ese entonces era Víctor Caballero, y me dice, Gaby, quiero que me apoyes para que estés en la planilla y seas regidora. Y entonces hice la regiduría de 2018 a 2021, y en 2021 me habla Jorge Carlos, que era candidato a alcalde, y me dice, pues me reconoció, me dijo, te reconozco el trabajo y me gustaría que continúes tú coordinando los trabajos de quienes van a estar, quédate en la planilla. Y yo, pues, qué honor, le dije, porque honestamente, o sea, la verdad que sí fue un honor que me reconociera, ¿no? Y que me invitara a formar parte de la planilla, y bueno, aquí estoy, 2024. Y que no es común. Y que sí. Sí, porque además dos personajes de la política, bueno, es difícil generalmente cuando llega un nuevo personaje como candidato, bueno, conocido en el partido y en el medio, pero no, generalmente no eran repiten. Del mismo grupo, no eran del mismo grupo, sí. Generalmente no repiten, traen a su propio equipo, y aquí reconocerle a Gaby el trabajo que había hecho, y ahí es donde, fíjense que es donde conozco más de cerca a Gaby, porque los encuentros anteriores habían sido a través de la participación ciudadana, al menos de mi parte, sí. Pero la vi actuar en varias ocasiones en la defensa de los derechos ciudadanos
y como oposición, incluso lo comentaba al principio, incluso cuando su propio partido no estaba de acuerdo con algunas cosas, ella era de las que más argumentaba, siempre a favor de la ciudadanía, con una gran convicción. Gaby, se te ha reconocido. Fíjense que es de las pocas personas que, pues ahora sí que te llevas bien con todo el mundo, con todos los partidos, con todas las feministas, con los grupos que estamos formando de alguna forma pues una participación ciudadana, y ha sido muy congruente y ha sido una vía de comunicación bastante fluida. Muchas gracias, Gina. Yo creo que cuando trabajamos sobre de un mismo objetivo, y en este caso, en mi caso y en el tuyo, son los derechos humanos y la igualdad entre mujeres y hombres, podemos encontrar los puntos de coincidencia y fijarnos de los puntos de coincidencia. Poder hablar y llegar a consensos, poder hablar y saber que tenemos puntos de diferencia, a veces muy encontrados, pero si no le echamos fuego a esos puntos de divergencia y tratamos de ver en qué sí podemos trabajar, podemos lograr cosas, ¿no? Al final, todas las personas tenemos cualidades, y todas las personas tenemos defectos. Todas las personas tenemos. Y sobre esa base, se avanzó bastante, pero quédense un momento más, está buenísima esta charla con Ana Gaby, regidora aquí en Mérida. Vamos a tener una tercera parte de la entrevista. Estamos aquí en los controles con don José Moguel, que siempre nos tiene así con el tiempo. Volvemos en un segundo aquí en Tiempo de Mujeres. De nuevo estamos aquí en su programa Tiempo de Mujeres con la presencia de Ana Gaby, regidora por Mérida, en segunda ocasión como regidora. Pero Ana Gaby, bueno, ya nos platicaste esta historia desde la familia, tu niñez, cómo te conviertes en abogada, cómo entras al ámbito político y académico, además de mucha data. Tienes muchas generaciones atrás formadas sobre todo en pues el nuevo proceso en su momento de oralidad, que fue un gran cambio en el sistema de justicia, pues en el sistema de justicia en todo el país. Ana Gaby, fíjate que uno de los retos que tenemos como sociedad, y lo vimos en las elecciones recientes, es un tanto la falta de participación de las juventudes. Las mujeres tienen sus propias agendas en el feminismo, como que ya las agendas son muy especializadas y todavía queda una que debe ser transversal, y es la participación política de la juventud. ¿Por dónde crees que podemos atizar un poco pues de alguna forma es una preocupación para nosotros los mayores, ¿no? Sí, definitivamente, como bien dices, con las generaciones de alumnos que he tenido, son diferentes las personalidades que van teniendo como generación. Cada una de las generaciones representa retos nuevos. Esta generación con la que estoy trabajando actualmente en la universidad, recordemos que viene de la pandemia, viene de 2 años de encierro y tiene algunos temas que sí se tendrían que atender, sobre todo de entorno social, de reunirse, de comunicación, un tema de comunicación intrapersonal. Creo que el acceso a las redes sociales ha permitido tener más conocimiento, pero también ha impedido que esa interacción social y ese preocuparse por el otro de manera tan cercana o tan genuina como nosotros lo hicimos en algún momento, pues ha cambiado. O sea, esa interrelación social, esa manera de comunicarnos, de comunicarse de ahora, pues ya no es la misma. Creo que es un reto mayúsculo para los gobiernos, para los líderes sociales y para las propias juventudes, tener esa interacción y ese saber qué es lo que el otro necesita o qué es lo que necesita esta calle, la colonia, ¿no? Poder ser más comunidad y menos individualidad. Sin embargo, no es el todo. Hay juventudes, hay jóvenes que ahora sí tienen mucho ímpetu, tienen muchas ganas y están de manera enérgica trabajando en favor de sus temas, de sus propios temas. Sí. Hay muchos casos en temas de bienestar animal, hay muchos medio casos ambiente. en medio ambiente, hay muchos temas en cuestiones laborales. O sea,
yo comentaba con mi esposo, ¿no? Por mis hijos son de estas generaciones en las que defienden los derechos humanos en el ámbito laboral. Defienden también los derechos humanos de las mujeres, de las personas de la diversidad sexual, de los grupos de la diversidad sexual, del pueblo maya. Entienden muy bien estas juventudes lo que es la discriminación, al pueblo maya, lo que es la discriminación a ser diferentes, a la gordofobia, por ejemplo, ¿no? O sea, hay no toda la juventud podríamos nosotros decir que no hablamos de una juventud apática, hablamos de una juventud que tenemos que encontrar las otras generaciones y ellos mismos la manera de cómo llegarles y de cómo comunicarles y cómo hacerles palpable lo que necesita la sociedad. Yo cada que hay ocasión de hablar con ellos, les hablo de lo que se ha trabajado en materia de derechos humanos y que los derechos humanos que no se defienden se pierden y que los derechos humanos que hoy tenemos no crean que fue una explosión graciosa o una determinación, una concesión graciosa del patriarcado o del gobierno, sino que fue que las personas que estuvieron atrás de esos gigantes de las que yo hablaba desde el principio de mi participación, que esas gigantescas mujeres y esos gigantescos hombres lucharon por la defensa de estos derechos humanos, lucharon en el ámbito jurídico, lucharon por el amparo, por amparar a las personas para que no sean sujeto de los abusos del poder, y por eso es el amparo, o lucharon porque nosotras las mujeres tuviéramos el derecho a voto, como sucedió que apenas en 1953, y aunque a nivel local Rosa Torre fue la primera mujer en acceder a un cargo público como regidora, fue también lucha y fue también de un gobernante, Felipe Carrillo Puerto, que hizo que llegaran 3 mujeres diputadas y una mujer regidora a ocupar estos cargos públicos que luego les quitaron, y que se los quitaron. O sea, así como les quitaron, también si nosotros no conocemos esta historia y no defendemos esta historia, se nos pueden quitar estos derechos humanos. Sí, o sea, además, sí se los manifiesto cada vez que tengo oportunidad de hablar con las juventudes, para que no crean que solo porque abrí mis ojos y soy una persona, ya tengo el derecho o el acceso. Tengo que seguir luchando y tengo que seguir progresando por estos derechos humanos. Y mi admiración y mi reconocimiento por todas aquellas juventudes que también están defendiendo lo que muchos hoy creen que no es defendible. O sea, este tema de la jornada laboral, este tema en contra de la discriminación que están, en contra de las discriminaciones, ¿no? De manera general. Entonces, creo que como todo, hay juventudes a las que les interesa el tema político, hay juventudes a las que les interesan los derechos humanos, y hay otras juventudes que están en el ámbito empresarial, que también tendrán y están, que les importa el tema de derechos humanos y que les importa la política, pero que están en sus propios rollos, ¿no? En sus propios rollos, pero aquí no sé, Gaby, Ana Gaby, ¿cómo lo ves? Pero todo acto es político, o sea, luchar por el medio ambiente es un acto político, luchar por los derechos laborales, por los derechos ambientales, por los derechos empresariales, todo es acto político. Hablar de participación política no es participación política partidista, no solamente. No. Cualquier acto de lucha por una agenda es un acto político, y a eso nos referimos con la mayor lucha. Lo que dices es muy importante, qué bueno que lo comentas, era algo que te quería preguntar, y es señalar que tiene que ser una lucha por parte de todos los grupos, pero en particular los jóvenes, y te lo comento porque no son el futuro, son el presente, pero son los que vienen a hacerse cargo. Bueno, tú todavía estás en la juventud, estás en la adultez intermedia, pero quienes ya estamos de salida estamos tratando de dejarle estafeta, porque pues alguien se tiene que quedar con esta lucha. Y vienen fuerte, yo conozco de verdad, vienen fuerte las juventudes, sí. Así es que, pues este es un mensaje para los jóvenes, las jóvenes, pero finalmente, antes de irnos, Ana Gaby, ¿qué planes tenemos? ¿Qué plan tienes de ahora en adelante, en términos políticos o en términos de
de tu jornada como docente universitaria? Como docente universitaria continúo, o sea, no he dejado de ser docente aún en cada uno de los cargos que desempeñé. Me levantaba a las 6 de la mañana, cargaba mi cobija y me iba a dar. Pero cuando entraba al salón de clases, de verdad, me transmiten energía, me transmiten... Ay, sí. Les decía yo, es que ustedes son mi yoga mental, les decía, ¿no? Porque de verdad es un trabajo en el que cuando dejo de dar la clase, salgo con una sonrisa. Sí. Me encanta que salgo del salón y salgo con una sonrisa. Seguiré siendo académica de la Universidad Modelo hasta que el cuerpo aguante. Seguiré siendo, pues, de manera integral esposa, madre, mujer. Estaré... y en el tema de la política está mi currículum, que podría avalar, que podría yo trabajar siempre en favor de la sociedad, siempre en favor de la ciudadanía y de los derechos humanos, y a nivel municipal, estatal o federal, si alguien considera que mi currículum es un currículum que puede aportar, que mi imagen y mi trabajo, la imagen de mujer de trabajo, de mujer profesional, de mujer comprometida con ese bienestar y con ese trabajo hacia la sociedad, les importa, veremos si hay alguna oportunidad y yo trabajaré a nivel federal, estatal o municipal incluso, ¿no? Porque como bien dices, yo no soy enfrentativa, no soy confrontativa. Defiendo con congruencia mis ideas, mis ideales, pero entiendo que la mayoría, creo en la democracia. Claro. Creo en la democracia, tal vez no sea la mejor forma de ejercer el poder, pero tal vez no sea la más especial o la mejor, pero hoy por hoy es lo que mejor tenemos. Es lo que mejor podemos tener. O sea, así no es la más perfecta, pero hoy es lo que mejor. No podemos hablar de otras formas de gobierno todavía, ¿no? Todavía. Entonces, sí impulsar mucho el tema de la democracia participativa. Cada uno de los gobiernos en un determinado mes del año, al principio del año, presenta un proyecto de obras y servicios que lo presenta en la plataforma del órgano electoral, y son muy pocas las interacciones que la sociedad da. O sea, que dicen, vamos a hacer estas calles, vamos a hacer estos puentes, y ese catálogo de obras que van a hacer a nivel municipal impactaría que la sociedad, de que la democracia participativa revise esos programas, claro, y que pueda dar sus ideas, o puede decir no, que no pase por aquí, o cuestionarlas. Cuestionarlas, porque también hay otras maneras de hacer las cosas en las que no estamos de acuerdo, en las que no nos preguntan y que las hacen, y que como sociedad estamos reclamando, pero ya las mayorías están disponiendo de lo que quieren, ¿no? Y en cualquier partido político, o sea, no hablamos de un solo partido político. Entonces, por eso la sociedad, cuando la sociedad empuja, cuando la sociedad se organiza, la política, los políticos pues pueden apoyar a la sociedad, pero es la sociedad la que está hablando. La que tiene que moverse. Pues Ana Gaby, yo creo que queda muy claro esta responsabilidad que tenemos las y los ciudadanos de mano con los políticos, con la academia, con todos los grupos sociales, con las juventudes. Es decir, el trabajo de la sociedad tiene que ser conjunto, tiene que ser con el ánimo de construir. Gina, el Parque To, ellos impulsaron el Parque To y ahí fuimos y defendimos, ¿no? Sí. Pero bueno, si se organizan, ahí vamos a estar siempre apoyándoles sus demandas. Pues allí estaremos como ciudadanos, como ciudadanas. Gaby, Ana Gaby, te agradezco mucho esta entrevista. ¿Desde cuándo? Sí, recuerda, gracias. ¿Desde cuándo te ando persiguiendo? A veces, imagínense poder concertar las citas con unas mujeres tan ocupadas como las invitadas que tenemos aquí. Gracias. Ana Gaby, gracias por esta oportunidad. Este es tu espacio para cuando quieras darnos algún mensaje más. Esperemos que quedes en una posición donde con toda tu experiencia nos puedas seguir contribuyendo a la ciudadanía. Que así sea, pero yo desde la posición en la que esté, desde la academia, desde la conferencia, desde la sociedad civil, cuentan conmigo, cuentan con mi participación, y una vez más, Gina, muchas gracias por la oportunidad y gracias por tu trabajo, gracias por tu ejemplo, de verdad, porque eres impulso para otras mujeres, para que trabajemos y para que hagamos como lo que tú haces. Muchas gracias. No, hombre, pues gracias, Ana Gaby, ya hasta flor me tocó, pero de eso se trata este programa. No, de eso se trata, es verdad.
Aquí lo que queremos es hacer un homenaje, un pequeño homenaje a todas estas mujeres que están partiendo piedra todos los días en nuestro espacio. Gracias a la revista Peninsular, a su director Rodrigo Menéndez, que siempre nos ha apoyado, y por supuesto al trabajo de don José Moguel, que sigue sin dejarse entrevistar. Ya mero lo vamos a conseguir para que nos diga cómo lo ha deconstruido todo lo que ha escuchado aquí con tantas. Muy bien. Ya 80 entrevistas, Ana Gaby. No. Entonces, imagínate. Tenemos que partir pastel para las 80 entrevistas. Sí, ahí está. Tenemos que hacer un festejo. Lo vamos a hacer 100. Y además entrevistando a las 100. Ándale. Además, entrevistando a don José, vas a ver cómo sí lo vamos a convencer. Les abrazo a todas y todos. Gracias, Ana Gaby. Un súper placer tenerte aquí. Muchas gracias. Los esperamos la siguiente semana aquí en Tiempo de Mujeres.